Observe con toda su atención esta imagen que muestra la explosión solar más poderosa que ha ocurrido en todo lo que va del ciclo de actividad solar número 25. Fue obtenida con una combinación de filtros especiales por el Telescopio Solar Dinámico de la NASA y alcanzó la categoría extrema X9.1 el 3 de octubre de 2024. La radiación tan intensa de esta llamarada solar ionizó la parte superior de la atmósfera de la Tierra y generó un profundo apagón en el radio de onda corta sobre África y el Atlántico Sur. Los operadores de radioaficionados de la zona notaron una pérdida de señal en las frecuencias inferiores a los 30 MHz durante casi media hora. También hay mucho interés por la eyección de masa coronal que generó esta explosión sobre la mancha solar o región activa número 3842, que está de frente a la Tierra. Es decir, que estas explosiones vienen derecho hacia nosotros, que es una de las más grandes manchas solares que se han presentado. Las imágenes preliminares del telescopio SOHO de la NASA en su coronógrafo muestran un halo de la eyección de masa coronal emergiendo en el lugar donde ocurrió la tremenda explosión categoría extrema X9.1. Se espera que el material del Sol que ahí salió golpeando la masa coronal llegue a la Tierra el próximo 6 de octubre. Añadiendo a este efecto de una eyección de masa coronal, ocurrió unos días antes lo mismo en esa mancha el 1 de octubre, y se espera que los primeros efectos de la llegada del material solar de esta eyección de masa lleguen a la Tierra el próximo 4 de octubre, por lo que es muy probable que haya una alta actividad de auroras el próximo fin de semana, y tal vez más interrupciones en las radiocomunicaciones, la telefonía celular, y tal vez haya cortocircuitos en las plantas generadoras de energía eléctrica. Incluso podrían verse afectados determinados satélites artificiales que estuvieran en las zonas donde llegue esta radiación adicional del Sol, lo que podemos entender como una tormenta solar geomagnética entrando a la atmósfera terrestre. Se trata del llamado clima espacial y sus posibles efectos en la Tierra. Aquí le ofrezco una explicación detallada de en qué consisten los fenómenos de actividad solar y cómo pueden llegar a afectar a nuestro planeta, incluso a los seres vivos. Lo primero que debemos saber es que la actividad del Sol no es constante, es variable y se lleva a cabo en ciclos de máxima y mínima actividad. Cada 11.5 años hay un aumento en el magnetismo en el núcleo del Sol, y esta energía adicional va brotando hacia la superficie, generando los llamados grupos de manchas solares, zonas donde se observan partes oscuras en la superficie del Sol. Un mayor número de manchas solares es un claro indicativo de que hay un aumento en la actividad solar. De hecho, en el año 2024-2025 estamos entrando ya al pico de máxima actividad solar del ciclo número 25. Cuando viene esta máxima actividad en nuestra estrella, ocurren diferentes fenómenos que envían energía extra al espacio, a todo el sistema solar, y que de hecho pueden dirigirse al planeta Tierra. Lo primero que debemos considerar en las manchas solares es la posibilidad de que ocurran llamaradas solares o explosiones. Dichas explosiones se clasifican de acuerdo a su intensidad, utilizando una escala parecida a la que conocemos de los terremotos y los huracanes. En el caso de las explosiones solares, se clasifican generalmente en comunes, medianas y extremas. Y a su vez, una explosión categoría C común va de la escala del 1 al 10. Si supera esta energía del 1 al 10, llega a M0 y aumenta a M1 hasta 9-10. Si tiene aún mayor energía, llega a la categoría X1 y puede llegar a ser de X1 hasta X10. Entonces, aquí cabe repetir que la explosión del 3 de octubre de 2024
alcanzó la categoría extrema X9.1. Significa que casi llegó al máximo de la escala de clasificación de las llamaradas solares. Así, la explosión X9.1 que ocurrió sobre la mancha o región activa número 3842 fue tan intensa que también generó que una parte de la corona solar saliera disparada hacia el espacio, en lo que se conoce como eyección de masa coronal. Por sus siglas en inglés se le llama CME, Coronal Mass Ejection. Estas eyecciones de masa coronal se van expandiendo y se dirigen hacia el sistema solar exterior. Tanto la dirección de la masa coronal como de la explosión solar o llamarada solar pueden dirigirse camino a nuestro planeta, generando diversos efectos. El primero de ellos es que, al llegar esta energía extra del Sol sobre la atmósfera terrestre, se produce una tormenta geomagnética. Dichas tormentas geomagnéticas se clasifican en 5 categorías, que van de G1, siendo una tormenta menor, hasta G5, una tormenta severa. Una vez teniendo en cuenta estos factores básicos, podemos emitir el siguiente reporte del pronóstico del clima espacial. Las condiciones actuales medidas el 3 de octubre de 2024 indican que sobre la superficie del Sol se cuentan 194 manchas solares. Aquí cabe recordar que cuando el Sol está en mínimo de actividad, se cuentan en su superficie tan solo 1, 2 o 3 manchas por día, por semana o por mes. Incluso han existido periodos en donde en el Sol, en el mínimo de actividad profundo, se cuentan 0 manchas solares durante varios meses. En contraste, como ya señalamos, cuando el Sol está en máximo de actividad, las manchas superan las 100 unidades en la superficie, repitiendo que en esta imagen del 3 de octubre se cuentan hasta 194 manchas solares, de acuerdo a los observatorios espaciales de la NASA. Se espera que en las próximas 6 horas haya otras llamaradas solares de rayos X que podrían alcanzar la categoría extrema X8 y que en las próximas 24 a 48 horas, es decir, de hoy al próximo domingo, también ocurra otra explosión categoría X8. Otro efecto de la llegada de las llamaradas solares y de las eyecciones de masa coronal a la Tierra es el llamado índice planetario K, que se mide en una escala que va de K1 a K9. Este índice planetario K se refiere a la interacción de las partículas de alta energía del Sol, que generalmente son electrones que interactúan con los átomos neutros en la alta atmósfera de la Tierra, generando una especie de cortocircuito, el fenómeno de las auroras boreales y australes. Entre mayor es el índice planetario K, una luz auroral puede llegar más lejos de los polos. Estas auroras pueden ser entendidas como una especie de tormenta solar eléctrica que han penetrado a la alta atmósfera de la Tierra y que pueden generar también radiobloqueos, interrupciones en las telecomunicaciones, en la telefonía celular, en los mensajes satelitales, incluso podrían afectar a las plantas de energía eléctrica y las comunicaciones globales de la Internet. Existen antecedentes de explosiones solares de categoría extrema que han ocurrido durante otros máximos solares, como lo acontecido el 1 de septiembre de 1859 en el llamado evento de Carrington, cuando ocurrió una poderosa explosión solar categoría X37, es decir, que rebasó por mucho la escala establecida por los astrónomos de las categorías extremas. En esa ocasión, los cables de los telégrafos de Londres y Nueva York sacaron chispas, los papeles se incendiaron. No se conocía exactamente qué había ocurrido. Pocos días después, en el Observatorio Real de Greenwich, el astrónomo Carrington dio a conocer que se había tratado de una tremenda explosión solar.
Repito que fue registrada como categoría X37, que generó la llegada de las auroras incluso hasta el Ecuador. Imagine usted todo el planeta lleno de auroras boreales y australes reuniéndose en la banda ecuatorial. De hecho, el 9 de mayo de 2024, una eyección de masa coronal muy poderosa alcanzó la Tierra. Fue generada sobre la superficie en la mancha solar 3664, que alcanzó un tamaño parecido a la mancha del evento de Carrington, extendiéndose más de 200.000 kilómetros de largo, lo que equivale a 15 veces el tamaño del planeta Tierra, causando una tremenda tormenta geomagnética como no se había visto en décadas, que alcanzó la máxima categoría G5 de tormenta severa. Esto generó que se observaran auroras boreales que se aproximaron al Ecuador, incluso se vieron en el territorio de México. El próximo fin de semana, el día 5, 6, incluso el 7 de octubre de 2024, podría ocurrir de nueva cuenta un evento de las luces aurorales cerca del Ecuador, y hay que estar al pendiente del llamado reporte del clima espacial, que se refiere a la actividad del Sol y sus posibles efectos en el planeta